quiero expresar también mi gratitud muy particular al maestro Carlos Gómez. Ya ustedes vieron su biografía, saben que tiene pues toda su vida desde jovencito dedicándose a la vida. Él es biólogo, estudioso de la vida y estudioso de estas tradiciones milenarias. Yo quiero, Carlitos, bienvenido. Gracias, Gracias. Rita, por estar aquí siempre presente. Y hoy recordaba que hace muchos años, cuando tú y yo éramos más jóvenes, escuchaba yo aquello de que el Oriente iba a venir al Occidente. ¿Te recuerdas? Cuando empezaba este boom del yoga, de estas tradiciones, como que el Oriente nos quedaba muy alejado, lo que es China, India, uy, era así como una cosa muy lejana que prácticamente sabíamos de su existencia en los libros de historia, ¿no? Y estudiábamos allí, wow, ¿cómo serán estos países? En los Pero cuentos de las mil y una en los noches. cuentos. Y luego dicen, me estás contando un cuento chino, ¿no? Bueno, pero me acuerdo mucho de mi maestro, que tú conociste muy bien, el doctor José Manuel Estrada. Yo recuerdo que yo me sentí en alguna vez un poco triste porque iba yo a ir con él a la India, estaba yo en China. Y entonces iba a ir de China a alcanzarlo a la India en ese viaje, pero como buenos mexicanos cambiamos la fecha y ya no pude conseguir el cambio también yo en el Instituto de China. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando él regresó, ya le platiqué porque me dijo, mi hija, yo te estaba esperando, pues sí, maestro, total, pero cambiaron. Entonces me dijo, mira, mija, ya no te perdiste de mucho, me dijo, ¿no? Ya lo que es la cultura, la esencia de esa tradición milenaria, ya nos ha llegado al occidente. Está re bueno, mira, van a hablar de la vejez, la lon- Alguien tiene su micro por allá y sí, vamos a hablar de la longevidad. Entonces, bueno, yo lo que quiero compartir es que cada día me doy cuenta que vivo una especie de, no sé qué palabra voy a utilizar, pero como de intensidad, de ver cómo la humanidad, incluyéndome yo, por supuesto, hemos estado en una dinámica compleja y nos hemos enfermado tanto, donde las tradiciones de miles de años, como la Ayurveda, nos han dicho, ¿cómo podemos hacer para no enfermarnos? Lo han puesto en sus textos sagrados, lo han compartido de labio a oído, y me parece maravilloso que después de 5.000 o más años de historia, nosotros estemos ahora aquí platicando contigo de esta sabiduría que, que nos va a decir y que nos hace el énfasis. ¿Cómo es que tenemos que hacer, no solo para no enfermarnos, y como dijo nuestra compañerita que tenía su micrófono abierto, nos van a enseñar de la longevidad? Porque las tradiciones nos hablan de que estamos diseñados genéticamente para vivir más de 100 años, 125 más o menos. Oye, pero ¿cómo? A veces no llegamos ni a la mitad. Pero ¿será que siguiendo estos manuales, estas normas de conducta en lo físico, lo emocional, lo mental, podemos dimensionar el potencial enorme que tenemos los seres humanos? Y Ayurveda es una maravilla. Medicina china es otra maravilla. Todos los conocimientos ancestrales tan conectados a las leyes del universo.
Wow, pasa un año, pasan otro, pasan miles y aquí estamos, amigos y amigas. Y yo quiero agradecerles porque quizás les molesto mucho, cada mes les envío una, dos, tres veces, pero miren, créanme que es para que ustedes también inviten a sus vecinos, a sus hermanos, a sus amigos, porque nuestra única... eh, anhelo en realidad, nuestro único quehacer es transmitir un poquito de este conocimiento para abonar a la salud de la humanidad. La medicina ayurveda está considerada ahora patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, Carlitos, no sigo hablando porque me voy a echar la hora y estás tú tan guapo, tan No, sonriente para platicarnos de este tema. Pero si es un patrimonio de la humanidad, es que algo tiene que decirle a la humanidad y lo vamos a escuchar en tus palabras, Carlitos. Bienvenido. gracias, querida Lucy. Gracias. Qué honor siempre, qué honor así. Cuando hablas me inflo como pavo real, saco mis plumas así. Digo, wow, qué importante, cuánto. Pero pero ¿Cuántos bueno, años compartiendo esta intención, Carlitos? Eso sí, quiero sí, resaltar. Es sí, una claro. intención que viene de tu corazón, limpio, puro, como de todos los maestros. Y queremos que esa tradición de labio a oído, y ustedes están aquí con sus oídos bien abiertos, pues la sigamos nosotros en este caso a través del SIX, de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, y por donde podamos hacerlo. Exactamente, ir contaminando con buenas ideas, con buenas costumbres, con buenas prácticas, ¿verdad? Y fíjate que pues quiero empezar haciendo una pequeña reflexión y luego me voy a tomar tal vez la libertad de contar la historia del por qué yo aprendí Ayurveda. O sea, porque realmente todavía no se ha popularizado el Ayurveda tanto como quisiéramos, ¿verdad? Todavía hay como pequeñas isletas, pequeños practicantes, gente que está yendo, viniendo, aunque la Ayurveda se nos ha colado por todos lados. Entonces me voy a tomar un poco el tiempo para esa reflexión, pero atendiendo a esto de la longevidad, o sea, una de las ramas, digamos, de la Ayurveda, es esta línea de cómo llegar a una edad mayor, pero sano, con bienestar, sintiéndote bien, con una mente lúcida, con un espíritu de servicio, con un hígado sano, con un corazón amoroso, con unos pulmones que gocen el aire puro, limpio, con las relaciones familiares sanas, en fin, el Ayurveda te invita a que tu vida sea plena, ¿verdad? Hay una línea de la Ayurveda que se llama Rasayana, de rejuvenecimiento, de longevidad, y nos plantea lo que está descubriendo un poco la ciencia moderna, que es que los órganos sí se regeneran. Hace 50 años sería pues muy criticable decir que hay un hígado que se regenera o un pulmón que se regenera o en fin, ¿no? Órganos que generalmente pues eran desechables. Resulta que tenemos una capacidad de regeneración celular de tejidos impresionante, ¿no? Nuestra plasticidad genética es impresionante y la ciencia moderna lo va reconociendo. Entonces es interesante cómo de esa tradición que decías de hace 5.000 años de antigüedad o más, que realmente las medicinas, los conocimientos son herencias de muchas culturas, ¿no? Cada cultura va heredando la herencia de la cultura anterior y va sumando nuevos conocimientos, más su experiencia, más otra nueva cultura que invade, que impone, y entonces se suma otro cachito del conocimiento, y así vamos viviendo como una especie de parches culturales, ¿verdad? Realmente nuestro conocimiento es en una serie de culturas, de tesoros de muchas culturas, ¿verdad? Que han llegado hasta nosotros. Y nuestro arte, y ahí es donde viene un punto, ¿verdad? Es cómo ensamblamos todos esos conocimientos de tantas tradiciones tan diferentes, ¿no? Este,
Una reflexión que me brincó y que tiene que ver con esto de la longevidad es que durante los próximos años, ahí decía más o menos un pronóstico, por lo menos en el país, en México, el número de adultos mayores va a ser mayor que la infancia. Generalmente en la pirámide poblacional, ¿verdad? Hasta arriba está la gente más longeva y abajo, en la parte baja de la pirámide, ¿verdad? Entonces ahí vienen todos los niños, los jóvenes que van a ir haciéndose adultos y mayores, ¿no? Resulta que esa pirámide, ¿verdad? Está creciendo en la parte alta, ¿verdad? Y reduciéndose en la parte infantil y juvenil, ¿no? Entonces esto pues me hace reflexionar, dentro de unos 20 o 30 años vamos a ser más gente adulta, más gente mayor que gente joven. Y eso va a implicar que si es gente mayor con mayor número de población y enferma, pues va a haber una crisis. Si de por sí ahorita los servicios médicos están saturados, ¿verdad? Hay una saturación en los servicios médicos, pues cuando suceda eso, que haya más gente mayor, ¿verdad? Pues va a ser peor el caos, ¿verdad? Va a ser peor el caos. Entonces ya tenemos que ir inyectando en la sociedad estos hábitos sanos, estos hábitos que nos permiten tener niveles de bienestar, de inclusive resolver los problemas de enfermedad un poco en casa, en el caso de las especies caseras, ¿verdad? Como la canela, la pimienta, en fin, el jengibre, que en el taller vamos a hablar a profundidad de sus propiedades. ¿Cómo no llegar a la dependencia de los servicios médicos o de los medicamentos farmacéuticos, ¿verdad? Sino que en casa mantener una serie de rutinas y remedios y alimentación que nos permita mantenernos más contentos, más sanos. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces se vuelve importante lo que para nosotros en nuestra juventud, querida Lucy, era como inquietud, era curiosidad, era un poco la novedad de cómo llegaban estas cosas de Oriente. Obviamente es impresionante cómo la cultura china y la cultura hindú han sido las dos culturas que mayoritariamente nos han aportado conocimientos, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues tanto tú en la China, nosotros con nuestro pequeñito granito de arena en Ayurveda, hemos abonado en ese sentido de poder hacer una confluencia de Oriente con Occidente. Y aquí viene un poco de mi historia, ¿no? Yo ya había estudiado, como decías, biología, etnobotánica, plantas medicinales, había ido con varios curanderos a aprender la curandería tradicional para curar el susto, el empacho, practicar el temazcal, esta serie de técnicas de la medicina tradicional, cuando yo tenía un antiguo amigo, Gurudev, el maestro Héctor Cano, que fue de los primeros que hizo acupuntura y yoga en San Ángel, ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Estamos hablando de los años 70, ¿no? Más o menos en los años 70, y encuentra a su maestro, al maestro Yogi Bayan. El maestro Yogi Bayan, que tiene un historial pues tremendo de conocimientos, de servicio y de la creación del famoso Kundalini Yoga, ¿verdad? Viaja por el mundo y es el maestro de mi amigo Gurudev. Y pues aras del destino y cosas de la realidad, el maestro Yogi Bayan cae enfermo, ya llevaba varios tiempos, ya era una persona de más de 70 años, viajando y haciendo cosas muy intensas, digamos, en su vida, y se enferma de alguna manera, va a Houston y lo desahucian, va a Alemania y lo desahucian, y entonces él regresa a Estados Unidos, cerca de la Española, ahí en Nuevo México, ¿verdad? Cerca de Santa Fe, y hace una cena, digamos,
para pues decirles a sus alumnos más cercanos, que extrañamente eran 12 alumnos, que pues él ya lo habían desahuciado, ¿verdad? Que él iba a pasar la estafeta y que él ya se iba a ir despidiendo, ¿no? Y durante la conversación en la cena, mi amigo Gurudev le dice, pues yo cuando voy a México voy con unos curanderos y me hacen muy bien. En ese tiempo Gurudev iba a mis temazcal, le dábamos tratamiento, en fin, cada cierto tiempo. Él vivía en Italia, el santo de Roma, le llamaban dentro del ámbito yógico, y convence al maestro Yogi Vayan para que pruebe, ¿verdad? Si ya está desahuciado por la medicina oficial, ¿no? Ya inclusive le habían hecho una operación a corazón abierto, ¿no? Pues que probara otro tipo de medicina. Y así es como nos convocan, ¿verdad? Aquí en México para empezar a trabajar con el maestro Yogi Vayan en su tratamiento o en esta especie de probabilidad de curación. Y durante ese proceso, y aquí déjenme decirles que es tal vez el meollo de esta plática y conectándola con el antiguo módulo que vimos de medicina tradicional mexicana, nos empezamos a dar cuenta, tanto él como yo, de las relaciones que tiene la Ayurveda con las tradiciones de curación de la medicina tradicional mexicana. Por decirles algunos, empezamos por ahí. Generalmente en el Ayurveda se diagnostican los pulsos y uno de los pulsos o el pulso más importante es el que está cerca del ombligo, se le llama navi, ¿verdad? Y entonces hay cierta manipulación en el abdomen para acomodar el pulso de la arteria abdominal lo más suave, lento, ¿verdad? Y centrado cerca del ombligo. En México, varias de las tradiciones, ¿verdad? Tienen ese mismo concepto. Por ejemplo, en la tradición maya se le llama tipte al latido que tiene el ombligo en esa vena. Hay una forma de masaje abdominal en la tradición de la mexicanidad que se llama jalar el pulso al centro del ombligo. Entonces, a la hora que empezamos a ver esta coincidencia, fue muy fácil que el maestro aceptara, ¿verdad?, el tratamiento que le estábamos proponiendo. En la tradición de la Ayurveda, por ejemplo, hay una línea de desintoxicación que se llama Panchakarma. Y en el Panchakarma tienen dos tratamientos, tienen más tratamientos, digo, Pancha quiere decir 5, y tienen uno o dos más alternativos, pero tienen dos que son relativamente comparables a lo que en México, por ejemplo, uno es la lavativa. La lavativa era un tratamiento mexicano muy usado en los ranchos, todavía en muchos lugares se aplican las lavativas, y dentro del panchakarma, este tratamiento de desintoxicación, también se practican las lavativas y los enemas. Entonces, para el maestro fue muy fácil, de hecho, inclusive hasta hicimos el primero y el segundo tratamiento juntos, ¿verdad? Porque en la India, pues realmente hay otras costumbres, ¿verdad? Fácilmente se puede hacer eso, ¿no? Cosa que tal vez en Occidente tiene más pudor, en la India tiene un poquito más de flexibilidad y podíamos hacer lavativas ahí 2 veces comparadas, ¿no? El otro es Suedan. Suedan en el Panchakarma es sudar, Suedan, y hay forma sencilla donde se ponen ollas calientes con hierbas para provocar la sudoración, ¿verdad? Dentro del tratamiento del Panchakarma. Y pues en la tradición mexicana tenemos el temazcal. Entonces el temazcal, ¿verdad? Le preparamos al maestro un temazcal y él estaba acostumbrado a los baños de sudoración de la India, en el Panchakarma, en el Suedan. Entonces fue muy fácil entrar en ese tratamiento, ¿verdad? Igual dentro de la Ayurveda, la desintoxicación y la limpieza de los órganos con laxantes, plantas purgativas, plantas diuréticas para limpiar el riñón,
tenía una correspondencia muy cercana con la medicina mexicana, que inclusive pues usa el aceite de ricino, el haba de San Ignacio, el piñoncillo como purgante, ¿verdad? Y entonces pues empezamos a tener una eh, intercambio de conocimientos que coincidían en el sentido de las dos tradiciones, de la tradición ayurvédica y de la tradición mexicana, ¿no? Entonces eso permitió que yo pudiera trabajar con él durante casi 7 años. 7 años de mi vida anduvimos del tingo al tango caminando en el mundo, ¿verdad? En Italia, fuimos a la India, fuimos a otros países de Europa, Estados Unidos, aquí mismo en México, ¿verdad? No solamente yo dándole tratamiento a él o intercambiando conocimientos con él, sino que también había, y aquí pues me gustaría al final de este comentario algunas preguntas, hacer tertulias médicas. ¿A qué le llamo esto? El maestro era muy conocido, entonces llegaba mucha gente a consultarlo. Y entonces él juntaba ahí a un amigo que tenía, americano, un doctor alternativo que era su alumno, muy eficiente, muy inteligente. Había dos médicos ayurvédicos de la India que generalmente andaban viajando con él. Había un japonés que tenía una técnica de curación japonesa, muy basado en el budismo zen. Y pues yo y una comadre curandera, participábamos cuando la persona platicaba su problema, estábamos presentes todo este grupo, ¿verdad? Y con el maestro platicábamos qué tratamiento sería conveniente para esa persona. Entonces, imagínense que uno va a una consulta, ¿verdad? Y tiene pues 6, 7 especialistas que opinan conjuntamente para que haya un tratamiento adecuado para la persona. Entonces era para mí un aprendizaje no solamente de Ayurveda, había otras técnicas también que estaban ahí presentes, ¿verdad? Pero ponía yo mucha atención y el maestro pues también venía de la tradición ayurvédica. Él desde que nació, tal vez desde 3 o 4 generaciones anteriores, ahí en la región donde él nació, pues practicaban el Ayurveda. No en toda la India se practica el mismo Ayurveda. Hay diferentes ayurvedas según la región, como igual en México no hay la misma tradicional mexicana en todas las regiones, es un poco distinto la que se practica por los grupos de Oaxaca, a los que practican los grupos de Chihuahua, a los que practican la tradición en Yucatán. Igualmente en la India, ¿verdad? Pues tenemos varias ayurvedas. Tuve la oportunidad de ir a congresos, a seminarios, en donde participaban muchos médicos de diferentes lugares, no solo de la India, también había gente, por ejemplo, de Mongolia, había gente de Camboya, había gente de Sri Lanka, sobre todo, el Ayurveda de Ceilán, de Sri Lanka, es una Ayurveda bastante interesante y es una medicina oficial en ese país, ¿verdad? Entonces, pues en ese sentido, yo tuve ese privilegio, por así decirlo, ese regalo, esa bendición de poder andar atrás de ese conocimiento. Nunca estuve en una escuela formal de Ayurveda, sin embargo, sí me di varios tratamientos de Panchakarma, tuve mucho contacto con médicos ayurvédicos y pues ahora incluyo en mi vida, ¿verdad? Muchas de las prácticas que tiene la Ayurveda y es lo que yo quiero compartir en estos talleres. Entonces, pues, sí, Lucy, ¿algún comentario, pregunta? Sí, Carlitos, esta medicina tradicional, porque tú hablaste, ¿no? El panchakarma, eh, ¿cómo está fundamentado en las reacciones naturales de nuestro cuerpo? O sea, a través de estas tradiciones cambiamos el paradigma occidental
en donde si tú tienes una diarrea, la vas a suprimir, vas a ir al médico para que te dé algo y te quite la diarrea. Si tienes una gripe, vas a ir al médico para que te quite y te corte esa gripe. Si tienes un vómito, etcétera. Y aquí estamos hablando de que para una vida longeva hay que justamente utilizar estos mecanismos, más bien provocar una diarrea, hacer un lavado, lavarte la nariz, sacar el moco. Si vomitas, qué chulo, que el cuerpo está sacando todo lo que no, lo que le está haciendo daño. Entonces, estos conocimientos milenarios nos recuerdan también las formas naturales que tiene el organismo de sanar. Y por eso el Ayurveda es pues una medicina basada en nuestro estilo de vida y además sanar con cosas tan bonitas como platícanos un poquito de los tratamientos, el lavado de la nariz, el lavado del oído, los masajitos, el aceite, o sea, el cuidado de todo, de los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cepilladito. Mi abuelita decía, perdón por lo que voy a contar, pero cuando estábamos medio malitos nos decía, lávense los agujeros. Y los Muy buena. agujeros implicaban los oídos, las narices, la boca, la colita, ¿no? Claro. Lávense los agujeros y ya con eso, y ella nos sanaba todo, si nos machucábamos el dedo, nos sanaba todo con una lavativa. Y ella decía, es que con eso todo se sana. Entonces quiero hacer ese énfasis porque hemos perdido esa memoria natural de sanar del cuerpo y bueno, ahora la microbiota. Antes dábamos cantidad de antibióticos para matar a los bichitos. No, no los mates, ¿verdad? Porque son parte de nosotros. En fin, Carlitos, estas técnicas tan hermosas que vamos a ver contigo en tu taller este próximo fin de semana, no este, sino al otro. Sí, fíjate que en la concepción de la Ayurveda, efectivamente, la vida es un proceso, tiene un inicio, un desarrollo y una transformación. Y entonces, más que estar sano, es cómo vivimos la transformación, el desarrollo cotidianamente, ¿no? Y el cuerpo, hagas lo que hagas, comas lo que comas, respires lo que respires, genera toxinas. Es un concepto muy importante en Ayurveda. Ama es la generación de toxinas. Cualquier proceso metabólico, cualquier alimento, cualquier emoción, cualquier actitud va dejando toxinas o ciertas sustancias no nutritivas, ¿verdad? Metabolizando las sustancias y entonces se van acumulando, ¿no? Así durante la noche el metabolismo del organismo sigue funcionando, ¿verdad? Y es normal que en la mañana amanezcas con mucha mucosidad en la nariz o en la garganta, porque es el residuo metabólico que hubo durante toda la noche, ¿no? De hecho, es muy buena práctica despertarte y durante un lapso corto de tiempo, digamos, sacar la orina y sacar los desechos, ¿no? O sea, que tu día empiece de alguna manera limpia, ¿no? Entonces, Ayurveda pone muchísima atención en la higiene de los órganos internos, ¿verdad? A través de laxantes, diuréticos, etcétera, a través del pranayama, la respiración y el nasya, así se llama el lavado de nariz, ¿verdad? El lavado de oído también es importante, pues saber que el 80% de la gente de edad pierde ciertos niveles auditivos, ¿verdad? Y muy alto el porcentaje es por cerilla acumulada en el oído. O sea, nunca en la vida se limpió el oído de una manera un poquito más profunda. A lo mejor en el baño se lavaba las orejas y un poquito de agua entraba al oído, pero nunca hubo en el oído medio o más interior una limpieza realmente profunda
y Ayurveda te invita a que la higiene pues sea un poquito más profunda, ¿no? El hacer gárgaras para limpiar la garganta, ¿no? El tipo de sustancias que usamos para el baño, Ayurveda es muy específico y te dice si hay un jabón que te reseque la piel, no lo uses, tiene que tener mucho más cantidad de aceite, ¿verdad? Para que lubrique tu piel, la limpieza y la lubricación de la piel. Hay baños de muchas sustancias en Ayurveda, ¿no? Los famosos baños de Cleopatra con leche, pues son de la India, es una técnica ayurvédica, ¿no? O sea, allí en la India, a los bebés, por ejemplo, se hace una decocción herbolaria con la leche de vaca, ¿verdad? Y con esa leche se baña al bebé, ¿no? Y hay gente de edad que también cuando su piel es muy reseca, ¿verdad? Porque la leche tiene una grasa, tiene grasas y tiene urea, y entonces puede limpiar y nutrir la piel. Entonces imagínate baños de leche, ¿no? Baños de yogurt, ¿no? Baños de cocciones de hierbas, pues hay muchos, ¿no? Entonces, esos son tratamientos cotidianos que vamos a ver con detalle en el taller, ¿verdad? Pero que nos hablan de la higiene que va a ser preventivo de enfermedades. Y ese es el punto ayurvédico, ¿verdad? No esperar a enfermarte, sino que ir viendo ciertos síntomas y tomar ciertas rutinas de higiene que hagan que tú, pues, no te enfermes o si te enfermas, sea una cosa tan leve que puedas solucionar de alguna manera rápida, ¿no? En casa. Ese es el punto. Y entre menos te enfermes, menos degeneración de tejidos y células, y entonces pues vas teniendo, digamos, una mejor bienestar, una mejor calidad de vida, ¿no? Durante el taller hemos propuesto en otros años los masajes a cuatro manos, los masajes Abhyanga con una cantidad de aceite realmente pues mayor, ¿verdad? Grande. Ahora estamos trabajando y es una propuesta, digámoslo así, el automasaje, ¿verdad? Cómo automasajearte y los beneficios que tiene el masaje, que es la circulación, aumenta la circulación, la nutrición de los tejidos, la elasticidad de los tendones, la nutrición de muchos órganos internos, el acomodo del tejido conectivo, en fin, tiene una serie de beneficios el masaje, que bueno, pues ahora sí que a falta de alguien, pues un automasaje puede ser muy beneficioso, ¿no? En ese sentido, practicarlo, ¿verdad? Eh, Ayurveda es como muy específico en cuanto a sus conceptos de las cualidades que tienen las sustancias y uno de los aportes más importantes pues han sido los gunas y los doshas, una forma sistemática de entender las energías del movimiento metabólico, pero también de la relación con la naturaleza, ¿verdad? Y ahí tenemos los conceptos de sádvico, rayásico y tamásico, los tres gunas, ¿verdad? Que son energías, una de pureza y equilibrio, otra de transformación y metabolismo y otra tercera de acumulación. Y entonces, entendiendo el proceso, podemos entender, por ejemplo, esto que decías, Lucy, muy importante, de que antes cuando un niño tenía una gripa, era como darle chance a la gripa para que pudiera desintoxicar esas toxinas del cuerpo. Si paramos la mucosidad, la tos o en el caso que decías de la diarrea, las toxinas quedan internamente. Sin embargo, tiene que haber un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico que permita que si hay alguna situación, ¿verdad? Una diarrea, por ejemplo, que pueda ser controlada, inclusive no solamente dejar la diarrea y a ver qué sale, sino ya ir introduciendo alimentos, ¿verdad? Que puedan ayudar a otra vez darle equilibrio al intestino, ¿verdad? Entonces, bueno, por decir algo tonto,
Si tienes diarrea, no tomas un diarreico, ¿verdad? Sí tomas un antidiarreico para poder ir regularizando el desequilibrio que se gestó, ¿verdad? Sin embargo, si te intoxicaste con un exceso de comida, como es muy común en Oaxaca, ¿verdad? De todo lo que hay ahí de delicias, de la vitamina T, tamales, tacos, tortas, en fin, tostadas, etcétera, más las bebidas ahí espirituosas, más todo lo que se dé, pues a veces sí es recomendable, y Ayurveda también, y pues en muchos lados se acostumbra un laxante suave al otro día, que puede ser muy natural, desde un agua de tamarindo a un jugo de betabel, o etcétera, etcétera, para ayudar al proceso de desintoxicación. Entonces, en ese caso sí promueves ligeramente una diarrea, pero no una diarrea grave, no es una purga, ¿no? Es una diarrea, un laxante suave, más bien, ¿no? Entonces, Ayurveda pues te invita a que también seas muy consciente de ti mismo, ¿no? En cierto sentido, el maestro decía así, que todo maestro y estudiante de yoga tendría que saber Ayurveda, porque el yoga es una parte de la Ayurveda, ¿verdad? Y el yoga tiene que ver con los ejercicios psicofísicos, con el manejo de uno de los alimentos más importantes de Ayurveda, que se llama pranayama, ¿verdad? Y cómo hay diferentes tipos de pranayama, tanto en la luz, los fotones de la luz que entran por el ojo, por la nariz, todo el oxígeno, pero también los aromas que entran por los olores, ¿verdad? Aparte de lo que degustamos como alimento, así como lo que escuchamos, la música y los sonidos, las palabras cariñosas o las groserías o el ruido, la contaminación auditiva que también se, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ser consciente de todo lo que comes con todos tus sentidos, ¿verdad? Y cómo Ayurveda te da algunas pautas para desintoxicarte de eso, ¿verdad? ¿Cómo te desintoxicas de alimentos? Bueno, el laxante ya mencionábamos, el diurético, en fin, la regularización del metabolismo intestinal, pero ¿cómo te liberas de la intoxicación de imágenes, de la intoxicación visual, de la intoxicación de todos los, de la gama de imágenes y que nuestros ojos ven? Y resulta que Ayurveda tiene una propuesta, ¿verdad? Para poder limpiar esas imágenes de nuestro campo, ¿verdad? Neuronal, igual los sonidos, ¿verdad? El sonido más sanador es el silencio, ¿no? Pero necesitamos la palabra, el canto, la música, etcétera, para poder alimentar, digamos, estas conexiones neuronales que tenemos, ¿verdad? Y poder llegar a frecuencias de bienestar, ¿no? De generar estados de bienestar en la mente. Entonces, Ayurveda empieza por el cuerpo, ¿verdad? Pero la mente la trabaja de una manera, ¿verdad? En donde tu cuerpo ya está preparado para poder nutrir, desarrollar y en su momento también desintoxicar los procesos mentales, ¿no? Entonces ahí la parte de la meditación, la parte de la concentración, la parte de cómo poder controlar la mente negativa, por ejemplo, ¿no? Cómo poder controlar la mente que juzga. Entonces, Ayurveda te propone, ¿verdad? A través del yoga, y mencionaremos ahí el gran trabajo del maestro Patanjali, ¿verdad? De trabajar también la parte mental. Y Ayurveda dice, si tu cuerpo y tu mente están trabajando equilibradamente y sanamente, obviamente que la frecuencia vibratoria de tu espíritu va a subir. Entonces, ¿cómo se va a manifestar eso? Pues se va a manifestar en tu conducta, vas a tener mucha más facilidad para dar servicio y poder dar a los demás tu compañía, tu empatía, de poder disfrutar la naturaleza, el canto de los pájaros, el color de los verdes de la vegetación, e inclusive poder resolver
de una manera tranquila, calmada, serena, con menos ignorancia, pues los accidentes, las enfermedades, los eventos que son naturales en la vida y que nos retan de alguna manera, ¿verdad? Estando más sano, más claro mentalmente y con una actitud espiritual más fuerte, más crecida, pues podemos resolver, ¿verdad? Con mucha más facilidad y serenidad los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, Ayurveda también, sin empezar por ahí, sino ir dándole a cada tema su espacio, deja tareas muy importantes, ¿no? Una tarea de un panchakarma puede durar, por ejemplo, para un hígado más o menos 2 semanas, pero para un enojo, ¿verdad? Una persona que tiene un enojo, liberarla de la energía pita, pues puede tardar un poco más de tiempo, depende de los ejercicios que esté dispuesto y el cambio a hacer. Y no es quitarle su energía de enojo, su energía pita, sino que aprenda a canalizarla en el sentido de estar enojado con la injusticia, saber qué hacer, estar enojado con la intolerancia que puede tener personalmente y entonces vencerlo y volverse tolerante. Y en fin, ¿no? Una serie de cosas que Ayurveda te dice, tu bata, tu pita, tu kafa, es decir, tu aire, tu fuego y tu tierra y tu agua, cómo los puedes equilibrar, ¿verdad? Para poder superar cualquier situación en la que te enfrentes y así llegar al momento de tu transformación en bienestar. Y entonces dice un dicho, ¿verdad? Puedo vivir en bienestar, pero qué bendición es morir en bienestar. Es decir, llegar al momento de la transformación en bienestar, ¿no? En lugar de tener sufrimiento en esa etapa de la vida, en lugar de tener pues frustraciones, tristezas, carencias, qué sé yo, ¿verdad? Apostar a que podamos tener una transformación, una transmutación en bienestar, sintiéndonos bien, con la gente que nos quiere, con los recursos necesarios, pero sobre todo en paz con cada uno, ¿verdad? Paz conmigo mismo, paz con el universo, con la naturaleza, haber hecho lo mejor posible para dejar un mundo mejor. En fin, ya parece sermón, mi querida Lucy, ni modo, así es la vida. No, qué bonito, qué bonito. Sí, Porque es como una meta, ¿no? O sea, recordar que Ayurveda nos dice, mírate a ti, cuida esta herramienta para poder alcanzar el estado de conciencia de de unión, llegar a esa conciencia de unidad. Pero si estás, pues, mal, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces nos da como una ruta de vida, una ruta de qué cosas hacer para que tu materia esté óptima, tus sentidos óptimos, tus emociones limpias, tu pensamiento, tu cuerpo, y puedas realmente dar ese pasito a esa dimensión de lo sagrado, a esa dimensión de la conciencia de unidad, de yoga. Así es que, pues qué bonito, Carlos, muchísimas gracias. Y antes de que se nos acabe el tiempo, pues podemos dar la palabra a Rita. ¿Quisieras coordinar tú esa partecita si tienen comentarios, preguntas? Y recuerden que este en vivo se queda en el YouTube. Allí se va a quedar. Si ustedes entran a la página de YouTube del SIX, que es CICSH Oaxaca, van a encontrar todas las charlas que hemos dado desde hace tiempo y pueden compartirlo. Si ahorita decir, ay, mi compadre que lo invité no pudo entrar, pero le podemos mandar al compadre la liga, ¿no, Rita? De la página de YouTube y decirle, compadre, comadre. Aquí está, estuvo padrísimo lo que nos compartió el maestro Carlos y además lo invitan para que se sume también al taller y profundicemos. Invitarles al taller es invitarles a una inversión en nuestra vida, para nuestra salud, para prevenir la enfermedad, porque cuando la enfermedad se instala, no, pues es mucho más complejo, créanmelo, más costoso, más doloroso y lo podemos prevenir.
Entonces, ¿te parece, Carlitos, ver si hay comentarios, Claro, preguntas? claro. Adelante. Tiene la palabra. Rita aquí nos va a coordinar. Sí, si gustan, pueden alzar su manita y abrir su micrófono y hacer la pregunta personalmente. ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda? Pues si no hay preguntas, comentarios, quisiera tal vez finalmente decir cómo empezar, ¿no? Finalmente decir cómo empezar, Claro, ¿verdad? perfectísimo. Entonces, fíjense algo importante que Ayurveda nos enseña, es que cuando me preguntan a qué horas te despiertas, entonces la sabiduría más importante es, me despierto cuando acabé de dormir. Es decir, no me despierto a una hora que me marcaron, ¿verdad? En una alarma, sino que me despierto cuando acabé de dormir, porque es cuando mi mente y mi cuerpo, ¿verdad? Ya pasan a otro proceso. ¿Y cómo me despierto? Y vamos a ver algunas características de cómo es importante despertarte, va a marcar todo tu día. La emoción, la sensación, los sentidos, los pulsos del corazón, en fin, lo que hagas en los primeros momentos al despertarte va a marcar cómo te sientes todo tu día. Entonces, Ayurveda te da algunas ideas para que empieces muy bien el día, ¿verdad? Y si empiezas muy bien el día y tus días empiezan a ser mejores, ¿verdad? Y tus noches empiezan a ser mejores y tus decisiones empiezan a ser mejores, ¿verdad? Pues vas a tener una mejor vida, vas a tener una vida con más bienestar, ¿no? Empezar el día y las rutinas de higiene, ¿verdad? En la parte mental y en la parte física, orgánica, van a hacer una conexión que permite que generes a tu alrededor una irradiación de bienestar. O sea, si te despiertas bien y haces tu trabajo de higiene, los cuerpos sutiles que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Van a irradiar una frecuencia de vibración que va a generar bienestar alrededor. Y que hay gente, las mascotas, la pareja, los vecinos, los compañeros de trabajo, que se pueden pues beneficiar también de tu bienestar, ¿no? Es como cuando la gente dice, ah, qué bonito que llegó Laurita, y Laurita siempre llega sonriendo. Y wow, dices, es la alegría de la oficina, o es la alegría del trabajo, Laurita, porque llega sonriendo. Así, sin darte cuenta, y aunque llegues tal vez medio mal encarado, si tu inicio y tu higiene y tu nutrición están en alto nivel, vas a irradiar esa energía, ¿verdad? Y eso va a hacer que ayudemos a la nutrición de la madre tierra y que la madre tierra colabore también a la nutrición de nuestro sistema solar y que nuestro sistema solar genere también nutrición y bienestar para todas las galaxias que nos rodean. Estamos terminando con un viaje cósmico, ¿verdad? Desde el bienestar personal hasta el bienestar del cosmos, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar también cómo la nueva neurociencia de alguna manera nos explica que las medicinas tradicionales, el Ayurveda, la medicina china, las medicinas mexicanas, también las medicinas de Sudamérica, ¿verdad? Que tienen una gran tradición. No conozco yo las de África, pero me imagino que van a tener principios muy parecidos, ¿verdad? Nos están aportando, ¿verdad? Más conocimientos para, pues, tener un mejor bienestar, ¿no? Y en ese sentido llegar a estar más contentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezas tu día? Puede ser una clave de cómo vas a acabar tu vida. Cómo empiezas tu día te puede dar claves de cómo vas a acabar tu vida. Suena medio dramático al final, pero
puede ser interesante, puede ser importante, ¿no? Pues no sé, Lucy, si hasta ahí lo dejamos y no hay comentarios, no hay preguntas. Vi alguien en el chat puso algo, mi Rita. Un agradecimiento por la información para la salud. Muy bien. Pues tú y yo podemos seguir platicando muchas horas y vamos a Claro, seguir haciéndolo ahora en el taller. Este, les invito y les agradecería muchísimo que lo promovieran. Ustedes tienen la información en sus WhatsApps. Vamos a hacerles llegar nuevamente la invitación y que sepan que la Red Cultural para la Fraternidad Humana, esta asociación civil que tiene más de 70 años, se ha esforzado en realidad en hacer una síntesis del conocimiento universal, profundo, milenario, para acercarnos a nuestra raíz de luz y a esto que decía el maestro Carlos, a nuestra conciencia de ser seres cósmicos, divinos, de este encuentro entre el micro y el macro. Gracias a nuestros maestres, el maestre de la Ferrier va tejiendo, teje de todas las culturas y lo actualiza a la era. Y de ahí, pues muchas ramas surgen y una de ellas es este sendero de la salud, es esta forma en la que tenemos ya trabajando 43 años sin parar, Carlitos, con 50 generaciones egresadas con la finalidad de seguir tejiendo, de traer el conocimiento milenario al momento actual. Y lo más importante es que la ciencia, esta ciencia de las universidades tan prestigiadas en el mundo, están avalando los conocimientos milenarios mayas de Mesoamérica, hablando de toda esta conexión de la expresión del sol en nuestras em, culturas de Mesoamérica, etcétera. La relación con los equinoccios, con los solsticios. ¡Wow! Es un mundo fantástico que lo vivimos aquí dentro y que a través de estos conocimientos podemos comprender mejor. No se pierdan este taller, comuníquense con Rita. Rita, ya están ahí los datos de los teléfonos, de todo. Digo con Rita porque es nuestra querida Rita quien les contesta, con quién van a platicar y pues los esperamos. Muchísimas gracias, Carlitos. gracias. Te manda un saludo Adriana Pérez. Ah, mira, qué linda Adriana, gracias. Y bueno, pues hoy es jueves. El próximo jueves Carlos ya está aquí en Oaxaca. También decirles que este taller es presencial en Oaxaca, pero que no tenemos límites porque se transmite de manera virtual. Estés tú en Guatemala, tenemos una alumna de Panamá, estés en China, estés en Italia, estés en Japón, estés donde estés, estamos contigo en tiempo real, en realidad, en tiempo real durante este taller. Y todo lo que aprendemos en 3 días es mucha información y lo más importante es que de una manera sencilla nos lo transmiten para poderlo aplicar a mi vida, a la de tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos del mundo. Bueno, pues muchas gracias, Rita querida. Carlitos, ¿tú quieres decir algo más antes de Pues cerrar? bueno, mira, algo que me gustaría destacar es que una de las observaciones que yo he tenido sobre cómo nos estamos liberando de la opresión de la conciencia. O sea, hubo épocas de la historia de las civilizaciones
en donde nos oprimieron muchos conocimientos y conciencia, las épocas oscuras, ¿verdad?, de la cultura, y cómo el recuperar, y bien lo decías, los solsticios, los equinoccios, la luna llena, la influencia de los astros, etcétera, y el calendario natural, ¿verdad?, que tiene mucha relación con el calendario agrícola, ¿no? Nos da una pauta, ¿verdad?, de liberación y de crecimiento de la conciencia para estar más sincronizados. Y entonces una de las cosas que también vamos a trabajar en el taller un poco es la sincronización. Cómo podemos ir sincronizando, ¿verdad?, varios hábitos y actitudes entre un grupo, estas meditaciones colectivas que se han hecho, ¿verdad?, de diferentes grupos, estas convocatorias, cómo seguir alimentando ese tipo de cosas. Pues muchas gracias, Rita, muchas gracias, Lucy. Yo encantado de estar en Oaxaca, pero también encantado de compartir con todos ustedes lo necesario para sentirnos bien contentos, bien felices, bien sanitos, o saber qué hacer cuando tengamos algún desequilibrio, ¿verdad? Darnos herramientas, compartirnos herramientas, pero sobre todo compartirnos mucho cariño, mucho amor, ¿no? Gracias Así es. y nos vemos Muchísimas pronto. gracias a Nos todos, vemos a pronto. todas. Y recuerden que si quieren buscar esta charla en el SIX Oaxaca, ahí en YouTube, se queda. Gracias.